Comenzamos este capítulo de la historia de la Iglesia Católica partiendo de las tierras que descubrió por vez primera Cristóbal Colón. Y después seguiremos a través de otros lugares con otros exploradores que abren camino al Evangelio, a la buena noticia. Veremos cómo, por medio de estos nuevos descubrimientos, el Evangelio de Jesús llega a multitud de gentes y pueblos. Portugueses y españoles son los primeros que llegan a estas tierras y, lógicamente, llevan consigo todo lo humano, incluidas luchas y conflictos. Un duro conflicto entre dos naciones que obliga a intervenir como pacificador al Papa Alejandro VI. En el año 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, que divide por el meridiano 46 oeste las nuevas conquistas. Los españoles se quedarán con las tierras a occidente y los portugueses con los territorios a oriente de este meridiano. Mientras tanto, se suceden otros descubrimientos. En el año 1498, Vasco de Gama circunnavega África, llega a la isla de Mozambique y se aventura por el gran océano Índico, alcanzando el sur de Asia. Desembarca en las playas que hoy pertenecen a la región india de Kerala. Grandes descubrimientos, grandes hombres, grandes misioneros que llevan el Evangelio, pero, como recordaba antes, también todo lo humano, incluida la posibilidad de sufrimientos y muerte. Estamos en Cracovia, Polonia. Aquí, en 1491, un joven Nicolás Copérnico comienza sus estudios de astronomía, medicina y derecho canónico, estudios que proseguirá en Bolonia, Roma y otras ciudades italianas antes de regresar a Polonia. Sus estudios de astronomía revolucionaron por completo la visión del universo, cambiando la visión geocéntrica del mismo sin poner ya a la Tierra en el centro. En el año 1530, Copérnico ha completado su obra. Desde las estrellas hasta los mares, el viaje del conocimiento se abre a nuevos horizontes. Estamos en Castel Gandolfo, residencia estival del Papa. En el Observatorio Astronómico del Vaticano nos encontramos con su director, el padre Georg Cohen. La ciencia estaba naciendo en este momento, fresca, abierta a todas las corrientes, a todas las novedades. Obviamente, esto creaba un contraste entre la actitud de la ciencia recién nacida y la Iglesia, en aquella época un tanto cerrada. Y este aspecto ha sido tomado por muchos historiadores y enemigos de la Iglesia como una característica que realmente no es. Por ejemplo, en los comienzos de la ciencia moderna, los grandes pioneros como Galileo, Newton o Leibniz eran todos creyentes religiosos. Especialmente Galileo y, sin duda, Newton escribieron numerosos tratados de teología. Desgraciadamente, aquellos fundadores de la ciencia moderna pretendían establecer los fundamentos de la fe como los fundamentos de la ciencia, es decir, por medio de un racionalismo exagerado. Esto es típico de la época. La ciencia moderna, en sus orígenes, creaba estos problemas de racionalismo respecto a la fe. Muchos dicen que allí está el origen del ateísmo moderno. Como decía, la ciencia moderna se podría considerar que comienza con el gran Copérnico.
Fue el primero que sugirió un modelo heliocéntrico de nuestro sistema planetario. Copérnico tenía un modelo teórico. Más tarde llegó Galileo, que añadió sus observaciones, pero no eran observaciones que proporcionasen una prueba estable y definitiva del sistema copernicano, solo aportaban un fuerte apoyo. La suma de la teoría de Copérnico y las observaciones de Galileo, que apoyaba la teoría, fueron quizá los más grandes acontecimientos en los orígenes de la ciencia moderna. San Pedro, la basílica más hermosa de toda la cristiandad, se comenzó a construir sobre la antigua basílica del Templo de Constantino el 18 de abril de 1506 por deseo del Papa Julio II. El arquitecto elegido fue Bramante, y Bramante empezó la basílica hasta completar los grandes pilares centrales que habrían debido sostener una cúpula inspirada en la del Panteón. A su muerte le sucedió como director de la obra Raffaello Sanzio y más tarde Miguel Ángel. Este sustituyó el proyecto de la cúpula inspirada en el Panteón por una más grande, coronada por una gran linterna inspirada en la cúpula del florentino Brunelleschi. Miguel Ángel muere en el año 1564, pero la obra no se detendrá. La construcción de una obra de las dimensiones de la Basílica de San Pedro era evidente que precisaba de grandes medios financieros y económicos, medios que se obtenían sobre todo a través de las limosnas que dejaban en Roma los peregrinos que visitaban la tumba de Pedro, así como de los donativos que los fieles enviaban al Papa. La mayor parte de los ingresos del Estado Pontificio no provenían ciertamente de los impuestos que pagaba la población. Los impuestos del Estado Pontificio eran quizá los más bajos del contexto europeo de su tiempo. Así pues, en su mayor parte, los ingresos se obtenían por medio de la concesión de indulgencias. Como sabemos y hemos experimentado con motivo del Gran Jubileo, es la gran oportunidad que se nos ofrece para purificarnos, para hacer cada vez más pura nuestra vida. Podemos decir que es una gracia y al mismo tiempo una modalidad pedagógica que nos ayuda a reconocer nuestros pecados. Junto a la práctica de la indulgencia, se pide ofrecer un gesto de caridad, una limosna, un ayuno, la ayuda a un necesitado. Con las limosnas recogidas se construían escuelas, hospitales, leproserías, iglesias. Pero existen hombres poco íntegros que se quedan para sí mismos parte del dinero recogido con este fin. No debemos asombrarnos. Puede suceder ahora como sucedía entonces. El Papa León X, que, dicho a las claras, andaba escaso de fondos, no dudó en promulgar en el año 1517 una indulgencia plenaria. Encargó la predicación de la misma en Alemania, en la ciudad de Maguncia, al gran predicador dominico Tetzel. Y aquí, en Maguncia, Tetzel se encuentra con otro gran predicador, Martín Lutero, el cual reaccionó contra la predicación y a las tesis de Tetzel y publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las famosas 95 tesis contra la legitimidad de esta colecta.
Pero ¿quién era este monje agustino, Martín Lutero, que con su protesta clavada en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517 partirá por la mitad al mundo cristiano? El final del siglo XV fue una época en la que las creencias milenaristas estaban muy difundidas y alimentaban entre la gente el deseo de purificación. Todos buscaban la pureza, y como en estas representaciones del Apocalipsis, el Anticristo nos recuerda con sus tentaciones el fin del mundo. Desgraciadamente, había habido muchos casos de beneficios eclesiásticos vendidos. Muchos, demasiados, fueron los que deseaban adquirir estos beneficios. Lutero representa el espíritu de este tiempo que exigía rigor moral a los representantes de la Iglesia, que quería una humanidad capaz de presentarse pura a la cita con el Apocalipsis tras una muerte, como Cristo nos enseña. En aquella época eran muchos los convencidos de que León X no pedía dinero solo para la construcción de San Pedro. Lutero, como muchos otros, estaba convencido de ello, porque de otra manera habría exhortado a sus conciudadanos a que participaran generosamente con esta gran obra, señal de amor al primero de los apóstoles, señal de devoción por la tumba de Pedro, por el vicario de Cristo en la tierra. Pero los príncipes alemanes no esperaban otra cosa que un paso en falso de Roma para librarse del Papa. El torno de la imprenta del maestro Gutenberg hizo el resto. Las tesis de Lutero se difundieron con rapidez por todas partes, incendiando la Europa del Norte. Lo malo es que cuando se discute, se sabe cómo se empieza, pero no cuando se termina, y el tono se va elevando. Cuando León X invita en 1518 a Lutero a que se retracte, este se presenta ante sus superiores con una declaración escrita, con el deseo de presentar su sumisión al Papa. Pero cuando toda la documentación llega a Roma, Lutero ya ha sido acusado de herejía. El enfrentamiento se encona cada vez más áspero. León X, con la bula Exsurge Domine del 15 de junio de 1520, impone a Lutero que se retracte en menos de 2 meses, amenazando con la excomunión. Y de nuevo, los tonos y las diferencias son cada vez más subidos. Y si por un lado se queman los libros de Lutero, por la otra, el mismo Lutero quema la bula del Papa. En un crescendo cada vez más duro, se llega a emitir una nueva bula por parte de León X, la Docet Romanum Pontificum, con la cual acusaba a Lutero de anatema. En el fondo, León X pensaba que se trataba de un problema de disciplina, aunque se barruntaba un gran peligro para la Iglesia. Un problema de disciplina que podía resolverse también con la ayuda, la colaboración y el diálogo entre los Habsburgo, casa reinante del imperio, y los diferentes príncipes que formaban el imperio germánico. También Adriano VI, sucesor de León X, elegido papa el 9 de enero de 1522, conoce bien la difusión y el peligro de la reforma de Lutero antes incluso de subir al solio pontificio. El papa Adriano VI ha sido cardenal de Utrecht en los Países Bajos y tutor del joven Carlos de Habsburgo. Su discípulo, convertido en el rey Carlos V, es elegido el 28 de junio de 1519 en Frankfurt, emperador del Sacro Imperio Romano y elevado por encima de todos los reyes y príncipes de la cristiandad. Un papel que solo se le había reconocido en el pasado a Carlomagno. En estos mismos años, 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho al sur de las Américas. El Papa Adriano VI llega a Roma en 1522 y toma en sus manos las riendas del gobierno de la Iglesia en una Europa destrozada por las guerras.
El ejército de Carlos V combate en Lombardía contra Francisco I, rey de Francia, y también Enrique VIII, rey de Inglaterra, se enfrenta al rey de Francia. Como si no fuera suficiente, en Oriente los turcos amenazan Hungría y la isla de Rodas, en el mar Egeo. Pero las aspiraciones de Adriano VI se esfuman en apenas un año al enfermar de fiebre violenta. Estamos a principios de septiembre de 1523. Le sucede Clemente VII. Muchos esperaban que con la elección del nuevo Papa Clemente VII se habrían limado muchas asperezas. Junto a él encontramos a uno de los grandes pensadores europeos, Erasmo de Róterdam, que hace suyo el grito de tantos monasterios, parroquias y cristianos sencillos por la renovación y reforma en el interior de la Iglesia. Aunque en un primer momento Erasmo de Róterdam había apoyado y compartido las tesis de Lutero, ahora se sitúa junto al Papa para combatir esas tesis que están ya difundiéndose por toda Europa. El editor Froben las ha impreso. Además de Erasmo de Róterdam, también las grandes universidades europeas condenan las tesis de Lutero. Primero la de Lovaina, después también la Sorbona de París. Pero la semilla de Lutero ya está plantada. Entre sus seguidores encontramos a Thomas Müntzer en Alemania, que exalta los ánimos de sus conciudadanos predicando un nuevo evangelio de los pobres. Muchos monasterios e iglesias son quemadas y destruidas. Los monjes son expulsados de sus casas y la Eucaristía es profanada. Aunque al principio Lutero había apoyado la revuelta de los campesinos, se da cuenta de que ha perdido el control e invita a caballeros y ricos a que frenen con decisión esta revuelta. La reforma luterana, mientras tanto, ha encontrado terreno abonado también en Suiza, con Zwinglio. En pocos años encontramos comunidades protestantes en las grandes ciudades suizas: Berna, Schaffhausen, Basilea, St. Gallen, Glarona. Ginebra, gracias a la obra y la predicación de Juan Calvino, se convertirá en uno de los centros de la Reforma protestante. En Alemania, las llamas de la revuelta campesina acaban de ser sofocadas. La decapitación de Müntzer ha significado la derrota del extremismo provocado por la reforma de Lutero. En este clima, es en Italia donde se está jugando el verdadero partido que decidirá la suerte de Europa entre Francisco I, rey de Francia, y el emperador Habsburgo Carlos V, al que sostiene la fortuna de su banquero Fugger. El Papa Clemente VII se alinea con Francisco I, una decisión fatal para Roma que será saqueada el 6 de mayo de 1527. La primera consecuencia de la elección política de Clemente VII es que las tropas imperiales reunidas en Lombardía en gran número, bajo el mando de Georg von Frundesberg, permiten que marche sobre Roma. El 6 de mayo de 1527 se consuma el saqueo más devastador que nunca haya sufrido Roma. Vencida la influencia francesa, ha llegado el momento de recuperar la paz. Tras tanta sangre, las armas deben callar. La diplomacia debe ponerse en marcha para devolver la paz a Italia y a toda Europa. Es el 24 de febrero de 1530. En Bolonia, frente a una gran multitud, se asiste a la solemne coronación de Carlos V por parte de Clemente VII. Roma, tras el saqueo, no está en condiciones de albergar el acontecimiento.
Clemente VII tiene miedo de convocar un concilio universal de la Iglesia para enfrentarse y responder a la doctrina de Lutero. En el año 1509 llega al trono de Inglaterra Enrique VIII. Casado con Catalina de Aragón, la repudia porque desea un hijo varón de su amante Ana Bolena, con la que luego se casará y a la que hará decapitar. El Papa condena y excomulga a Enrique VIII, que a su vez rechaza la decisión de Roma. El cisma es inevitable. Thomas Cromwell, su primer ministro, será el artífice material de este nuevo cisma, que tendrá entre sus víctimas a Tomás Moro, el gran utópico. Está terminando este capítulo de la historia de la Iglesia en un escenario que ve a la Iglesia debilitada, pero que recobrará nuevo vigor y nueva fuerza precisamente aquí, en la vieja Europa, como veremos en el capítulo siguiente.